Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad. Vamos con el tema número 49 y hoy se llama Ovejas, no cabritos. Y vamos a leer esto que el Señor Jesús nos enseñó. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta ahí. Bueno, aquí el Señor Jesús nos da un ejemplo. Dice que cuando Él venga será como cuando el pastor separe a las ovejas de los cabritos. Y si ustedes investigan un poquito acerca de ellos, yo no sé mucho de ganadería, pero los animales, las cabras y las ovejas son animales muy parecidos. De hecho, cuando están chiquitos se parecen más. Pero conforme van creciendo, pues van tomando características que sí los hacen diferentes. Y obviamente que alguien que es experto en esto, principalmente su pastor, podría saber quién es quién. Incluso las conoce por nombre. Cuando David habló acerca de que el Señor era su pastor allí en el Salmo 23, él dijo muchas cosas que lo llevaría a delicados pastos, a las aguas de reposo. Incluso también menciona que lo traería con vara y que su vara le infundiría aliento, es decir, su disciplina. Todo lo que David menciona es porque él mismo era pastor y sabía cómo era esto. Un pastor conoce a sus ovejas e incluso las conoce por nombre, como ya les dije. Así es nuestro Señor Jesús. Pero nosotras debemos de entender que si realmente somos hijas de Dios, debemos comportarnos como ovejas. Y la oveja no come cualquier cosa, por ejemplo. La oveja solo come pasto. La oveja no se revela al pastor, la oveja sigue al pastor. Como también nos dice ahí en Juan 10 que la oveja escucha la voz del pastor y le sigue, y que no escucha la voz del extraño, porque es extraño y no le sigue. Pero los cabritos sí, a quien sea siguen. Y los cabritos, en este ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús, son aquellos que no sirvieron, porque incluso ellos le preguntan: ¿cuándo te vimos así, 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 y no te servimos? Las ovejas sirven y los cabritos no sirven. Y mira que
también a ellos se les trasquila, también a ellos se les cuida, también a ellos se les alimenta, se les da toda esa protección. Ellos también pertenecen al rebaño del pastor, pero va a llegar un momento donde se va a tener que hacer la diferencia, porque aunque son muy parecidas, no son lo mismo. Van a tener características físicas que las va a hacer diferentes. Incluso ya cuando son adultos, ambos tienen cuernos, pero los cuernos de un chivo a los cuernos de un carnero, que es el adulto de la oveja, son diferentes, y hasta en los cuernos se nota la diferencia. Los del carnero son redondeados y los del chivo son parados. Hasta en eso son diferentes. Y así es en la vida de un verdadero cristiano y del que aparenta ser cristiano. Cuando recién se convierten a Cristo, pareciera lo mismo, pero conforme van madurando y van creciendo, se van notando esas diferencias. Se va notando que uno es manso y el otro no. Y así como el otro va aprendiendo más humildad, el cabrito va aprendiendo más soberbia y más altivez. El cabrito menosprecia a las ovejas. Ya les estoy hablando en sentido espiritual. El cabrito se siente mejor que las ovejas. El cabrito se siente capaz de poder comer otra cosa y poder digerirlo. Y constantemente se enferman porque no comen solo lo que el pastor les da. Si una oveja come algo que es inadecuado, enfermará gravemente y tendrá que ser cuidada por el pastor, como siempre lo es. Pero el cabrito tolera un poco más todas estas malas comidas que al final le harán daño. Y es como cuando la oveja solo se alimenta de la palabra de Dios, solo eso, solo palabra de Dios, y el cabrito cree que puede leer otras literaturas y aquellas que hablan incluso en contra de la Biblia o que dicen que son para que la Biblia se entienda mejor, y cree que no le va a hacer daño, pero a la larga le va a hacer daño. Porque a la larga él se va a convertir en eso, en una cabra y no en una oveja. Y a la larga le va a separar del pastor, mientras que a las ovejas las va a acercar al pastor. A las ovejas les dice benditas del Señor, y a las cabritas o a los cabritos les dice malditos. Apartaos de mí, malditos. Palabras fuertes, pero así les dice, porque no sirvieron, porque eran una apariencia. Y en esta serie que estamos encontrando nuestra identidad, debemos de ser sumisas, debemos de ser humildes, obedientes, comer solo palabra de Dios, dóciles ante nuestro Señor, dejar que nos trasquile las veces que sean necesarias, dejar que nos deje sin nada las veces que sean necesarias, todo por servir al Rey, todo por servir a nuestro Dios, porque el Señor, el pastor, hace uso de las ovejas. Él las usa para sacarle su lana y las usa para incluso las sacrifica para comerlas, las usa. Eso es lo que hace el pastor, y ellas deben de ser dóciles. Por eso aquí pone el ejemplo: cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber. Y nos lo dice el Señor. Bueno, cuando tú lo haces con otra persona es como si lo hicieras directamente conmigo. Entonces las ovejas entienden también, su vida debe de ser útil para la vida de los demás. Pero cuando tú quieres utilizar la vida de los demás para tu beneficio, entonces no eres una oveja, eres un cabrito. Porque estos cabritos no sirvieron a los demás, se sirvieron de los demás, que es diferente. Por eso dice, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Es decir, que los cabritos utilizaban a la iglesia, utilizaban incluso a la gente que no es de la iglesia para su servicio. Hay muchos ahí que se sienten ovejas, sobre todo esos falsos predicadores y profetas que solo les sacan dinero a las personas.
se sirven de la gente, no están dispuestos a ser trasquilados, a dar su lana, así como lo conocemos coloquialmente como si fuera dinero. No van a dar lana por la gente, van a quitarle la lana a la gente. No van a servir a los demás, se van a servir de los demás. Y estos son cabritos, y estos irán al castigo eterno, pero las ovejas irán a la vida eterna. Así que elijamos ser ovejas, pero para ser ovejas debes comportarte como oveja, debes de darte para el servicio de los demás, sobre todo para el servicio de tu pastor. Y no hablo del pastor de tu iglesia, sino del pastor de pastores, de nuestro Señor Jesús, del buen pastor. Y cuando tú te entregues completamente al servicio del buen pastor, como consecuencia te estarás entregando al servicio de los demás. Llámese tu familia, llámese la iglesia, llámese tus vecinos, quien sea, tú no te servirás de ellos, sino los vas a servir. Y entonces el Señor vendrá y te dirá, bendita del Señor, y tú me viste, me visitaste, me compartiste, porque lo hiciste con estos. Así es. Así que no pretendamos ser ovejas cuando nosotros no estamos sirviendo a los demás, no nos estamos entregando a los demás, sino que estamos pretendiendo que los demás sean ovejas para nosotros. No seamos ovejas, sino cabritos. Que Dios les bendiga.